Muy buenas tardes, soy Marisa Santo López y mi grupo y yo le estaremos hablando sobre varios conceptos, como lo son la autoestima, comparaciones sociales y el autoconocimiento, entre otros. Somos el grupo número 3 que le estaremos hablando del tema número 2. A continuación, mi compañero le estará hablando. Buenas tardes, mi nombre es Luis Miguel, conformo parte del grupo 3 y estaré exponiendo sobre los reflectores e ilusiones que nos enseñan de nosotros mismos, autoconcepto, quién soy y comparaciones sociales. Cuando discutimos sobre el conocimiento y nuestra percepción en el ámbito de la psicología social, Mayer nos motiva a considerar varios elementos significativos. En primer lugar, tenemos reflectores e ilusiones. Frecuentemente pensamos que otros nos observan más de lo que en la realidad lo hacen. Un fenómeno conocido como el efecto de espejo. Además, sentimos la ilusión de transparencia que nos lleva a creer que nuestras emociones o pensamientos son fácilmente visibles para los demás, cuando en realidad no es así. Estas ilusiones evidencian que nuestra percepción suele ser engañosa. Desde esto se desprende la cuestión que nos enseñan de nosotros mismos. Lo que descubrimos es que nuestra identidad no siempre se alinea con la realidad externa. Asumimos que somos el foco de la atención o que todo advierte en nuestra realidad, inseguridades, cuando en verdad la mayoría está más concentrada en sus propios asuntos. Este entendimiento nos brinda humildad y a la vez nos permite reconocer que nuestras percepciones pueden exagerar nuestras relevancias. En tercero, autoconcepto. ¿Quién soy? Nuestro autoconcepto se forma no solo a partir de lo que experimentamos internamente, sino también de lo que creemos que los demás piensan de nosotros. Así como podemos definir como tímidos, seguros, exitosos o inseguros, dependiendo de cómo interpretemos esas señales externas, de cómo manejemos las ilusiones que nos acompañan. Y por último tenemos las comparaciones sociales. Para contestar la pregunta sobre nuestra identidad, frecuentemente nos medimos con otras personas si alguien nos aparece más hábil o atractivo. Esa evolución puede llevarnos a sentirnos menos competentes o en él. En caso opuesto, puede aumentar nuestra confianza si creemos que estamos en una situación. Estas comparaciones son eludibles, pero también nos indican que nuestra identidad no se forma en soledad, sino en la conexión con los demás. Bueno, hasta aquí es mi exposición. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Maritza y a continuación le voy a hablar sobre la autoestima, la predicción de nuestros sentimientos. Muchas decisiones de nuestra vida se basan en cómo creemos que nos sentimos en el futuro. A menudo subestimamos a nuestros equivocamos en esas predicciones. Ejemplo, pensar que aprobar un examen nos hará fáciles por mucho tiempo o que unas vacaciones nos harán plenamente felices. Nos enfocamos demasiado en negativos y olvidamos que tenemos una gran capacidad de adaptación y resiliencia ante dificultades. Estudios demuestran que subestimamos nuestra capacidad de afrontar pérdidas, fracasos o decisiones. La sabiduría y las ilusiones del autoanálisis muchas veces muestran ilusiones sobre lo que sentimos son equivocadas. Tenemos actitudes duales, actitudes implícitas, automáticas e inconscientes, actitudes explícitas, conscientes y controladas.
Las actitudes implícitas cambian más lento, pero práctica pueden dificultarse. En la naturaleza, el poder motivador de la autoestima, que la autoestima se relaciona con cómo nos percibimos en distintos ámbitos, apariencias, inteligencias, moralidades, etc. Puede ser influida por éxitos académicos, deportivos o sociales, como sentimos que somos valorados por otros. Una autoestima alta aumenta la probabilidad de valorar nuestras capacidades y tener mejor desempeño. Motivación de la autoestima. Las personas buscan conservar su autoestima, incluso a través de cosas simples, comida, pasatiempo, diversión, etc. Una amenaza a la autoestima surge con fracasos o comparaciones poco favorables. La reacción depende del nivel de la autoestima. Por ejemplo, alta autoestima tiende a compensar y esforzarse más. Baja autoestima más vulnerable a críticas, derrotas o comparaciones. Es hasta aquí mi exposición y darle mi opinión. En conclusión, el autoestima es algo que debemos de tratar de controlar. Por ejemplo, cuando una persona recibe un examen, por ejemplo, un examen, y saca mala nota, no puede bajarse la autoestima. Mejor tiene que sentirse con más capacidad para la próxima lograrlo y hacerlo Mi mejor. nombre es Tionela Pérez y yo le estaré hablando de la compensación de la autoestima, la comparación de la autoestima alta y la autoestima baja. Las personas con baja autoestima son más vulnerables a la ansiedad, a la soledad y a los trastornos de la conducta alimentaria. Cuando se sienten mal o amenazados, aquellos con niveles bajos de autoestima frecuentemente asumen desde una perspectiva negativa frente a todo. Se perciben y recuerdan las peores conductas de los demás y piensan que sus parejas no los aman. En lugar de eso, prefieren respuestas comprensivas. También experimentan más problemas en la vida, ganan menos dinero, abusan de las drogas y es más probable que estén deprimidos y que participen en acciones autolesivas, como cortarse. En este caso está también lo que es la autoestima alta y tenemos un ejemplo que es de las personas con el rasgo del narcisismo. Puede haber un hermano ingreído de la autoestima elevada y se vuelve especialmente problemática cuando atraviesa las fronteras del narcisismo o produce una idea demasiado alta de ellos mismos. La mayoría de las personas con alta autoestima valoran tanto los logros individuales como las relaciones con los demás. En general, los narcisistas tienen alta autoestima, pero también pasan por alto el papel de ocuparse de los demás. El narcisismo va más allá de una autoestima muy alta a las personas con elevada autoestima, piensan que son valiosos y buenas, pero los narcisistas creen que son mejores que los demás. Aunque los narcisistas pueden ser extrovertidos y encantadores al principio, a la larga su egocentrismo conduce a menudo el problema de la relación. El vínculo entre el narcisismo y las relaciones problemas. Está también la autoeficacia. En este caso, el psicólogo Stanford capturó el poder del pensamiento positivo en su investigación en las teorías de la autoeficacia. Los niños y los adultos con fuertes sentimientos de autoeficacia son más persistentes, menos ansiosos y menos depresivos. También tienen vidas más sanas y son más exitosas en un sentido académico. En la vida diaria nos conduce a ponernos metas desafiantes y persistentes. La autoeficacia, como la autoestima, aumenta con los logros alcanzados. La dificultad. La autoeficacia y la autoestima suenan parecidos, pero son conceptos totalmente diferentes. Hasta aquí me quedo.
Saludos. Mi nombre es Jerry Medina Sánchez. Los temas que voy a estar exponiendo sería el optimismo poco realista y la singularidad. El optimismo poco realista se trata de aquellas personas que siempre están positivos, pero lo malo de esto es que no toman en cuenta los riesgos a nivel físico y mental, mucho menos a nivel financiero. Es decir, por poner un ejemplo, son aquellas personas que forman una oficina de abogados, pero ellos no son abogados, ni tampoco tienen conocimiento de, de dicho negocio. Por lo tanto, ellos siempre piensan que le va a ir bien, pero una vez el negocio quiebra, entonces se sienten muy deprimidos. De esto se trata el optimismo poco realista. Como su nombre lo indica, son personas positivas, pero que no toman en cuenta nada a la hora de cansarse, a la hora de tener una idea o ejecutarla. Por lo tanto, es algo muy negativo, porque lo primero es estudiar el proyecto antes de accionar, antes de ejecutarse. Estas personas por lo regular son personas que viven de fracaso en fracaso, ya que lo único que a ellos les interesa es que las cosas salgan bien, pero no se preparan para tal cosa. Cambiando el tema, sería ya la singularidad. Estos son aquellas personas que se diferencian de los demás, ya sea por cualidades. En la psicología social, la singularidad es la cualidad de ser único y diferente de los demás. Un concepto que se puede manifestar en rasgos físicos de personalidad o comportamiento y es impulsado por la necesidad humana de sentirse especial y distinguido, aunque a menudo se encuentra el sesgo de la falsa singularidad, que es la tendencia a sobrevalorar, la propia singularidad. Bueno, los conceptos claves de la singularidad sería que las personas que tienen una motivación intrínseca por sentirse únicas y diferentes de los demás. Esta necesidad de singularidad influye en la identidad personal y en el comportamiento social. Bueno, las manifestaciones pueden reflejarse en rasgos físicos o de personalidad. Por ejemplo, una persona puede ser única por sus hábitos, sus éticas o su estilo de vida. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Modesta de los Santos. Yo le estaré hablando sobre el yo y la cultura, individualismo creciente dentro de la cultura, cultura y cognición, cultura y autoestima, autoconocimiento. En psicología social, el estudio del yo es clave para entender cómo la persona se percibe y se relaciona con los demás. La cultura influye fuertemente en esta construcción. En contexto individualista, se enfatiza la autonomía y la singularidad, mientras que en cultura colectivista se valora la conexión y la pertenencia al grupo. Hoy en día se observa un creciente individualismo, incluso en sociedades más colectivistas, lo que transforma la forma en que la persona piensa, siente y se valora. Estos cambios también se reflejan en la cognición, proceso de percepción y pensamiento, en la manera de mantener la autoestima y en el grado de autoconocimiento. Estos temas muestran cómo el yo no es una entidad fija, sino un producto dinámico de la interacción entre la mente y cultura. El yo y la cultura. El yo y la cultura están íntimamente relacionados. La forma en que la persona entiende su identidad no es universal, sino que depende del contexto cultural. En la cultura individualista, como la occidental es industrializada, se valora la autonomía, la autosuficiencia y la identidad personal. En cambio, en la cultura colectivista, como mucha de Asia, África y América Latina, se prioriza
la pertenencia al grupo, la cooperación y la armonía social. Un ejemplo sencillo es que en Estados Unidos se enfatiza la idea de yo soy único, mientras que en Japón se expresa con más fuerza yo soy parte de mi familia y mi comunidad. La teoría de Malku y Kitayama, 1991, propusieron que yo se construye de forma distinta en cultura individualista, yo independiente, y en cultura colectivista, yo interdependiente. Un ejemplo como el que mencioné anteriormente es que en Estados Unidos se valora la independencia y la autodefinición personal, yo soy único, mientras que en Japón se enfatiza la armonía social, yo soy parte de mi familia o comunidad. La teoría de Houghton de 1980 midió dimensiones culturales y mostró cómo el individualismo ha ido aumentando globalmente por la globalización y la urbanización. Un ejemplo es que antes en muchos países latinoamericanos predominaba la vida comunitaria. Hoy en las ciudades los jóvenes buscan más logros personales y menos depender de la familia. Cultura y conexión. La cultura también influye en la conexión. El psicólogo Richard Niebuhr planteó que las personas de sociedad colectivista tienden a un pensamiento más político, en el que el yo se integra con los demás y se prioriza la armonía social. Por otro lado, la sociedad individualista impulsa un pensamiento más analítico, centrado en los logros profesionales y en la toma de decisiones independientes. Así, la cultura no solo moldea la identidad, sino también la manera de percibir y de procesar la realidad. Cultura y autoestima. En la cultura y en la autoestima se observa diferencia significativa. En la cultura individualista, la autoestima es más personal y estable, depende de los éxitos individuales y y de comparaciones que fortalecen la autoimagen. En la colectivista, la autoestima es más contextual y relacional. Se vincula con el grupo, con la superación personal y con comparaciones acentrales, es decir, con personas que tienen un mejor desempeño, lo que motiva la mejora continua. De este modo, mientras los individualistas buscan sentirse bien consigo mismos, los colectivistas buscan progresar dentro de su comunidad, un aspecto central de yo. Desde la antigüedad se plantea el conocerte a ti mismo como un ideal, aunque en la práctica las personas no siempre logran un conocimiento exacto de quiénes son. Muchas veces se subestiman el tiempo que necesitarán para realizar una tarea, se predicen mal de emociones futuras. Sin embargo, el autoconocimiento sigue siendo fundamental porque permite reflexionar sobre la identidad, proyectar el futuro y adaptarse mejor a las exigencias sociales y personales de la cultura. En conclusión, la cultura no solo determina cómo nos relacionamos con otros, sino también cómo nos percibimos, pensamos y nos valoramos y nos conocemos a nosotros mismos. Ello no es universal, sino culturalmente moldeado.